Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Un placer, la verdad, poder participar de estas jornadas de conferencias y un especial agradecimiento, por supuesto, a Henry y Alfonso, Henry Márquez y Alfonso Molina, por esta fabulosa gestión que han tenido en crear este ámbito de conferencias que la verdad que es maravilloso. Así que estamos aprendiendo todos un montón. Y bueno, un poco aportar desde acá un granito de arena más. Así que bueno, voy a compartir con ustedes una serie que emitió Argentina en el año 1892, el día 12 de octubre, conmemorando el cuarto centenario del descubrimiento de América. Como título también le puse el primer sello conmemorativo de América. Es un poco las conclusiones que hemos llegado hasta ahora. Esto seguramente va a ser parte de la charla y por supuesto abierto, si alguno tiene algún comentario, alguna opinión, siempre será bienvenida y vamos a, por supuesto, a considerarla. Bueno, avanzamos entonces con la charla. Para no generar tanto suspenso, pasamos directamente a presentar a los sellos. La serie fue emitida, como decíamos, el día 12 de octubre de 1892 y consistió en dos sellos. Es la misma viñeta con dos valores, uno de 2 centavos y otro de 5 centavos. Como decimos, esta serie tiene una particularidades e intereses particulares que los podemos resumir en los siguientes ítems. Sería el primer sello conmemorativo de América, el primer sello a nivel mundial en conmemorar un evento global, el primer sello en tener validez por solo un día. Este sello solamente pudo ser utilizado y fue vendido solo el día 12 de octubre de 1892. Y fue el primer sello en contar con su tarjeta de primer día de emisión, o sea, lo que conocemos normalmente como primer máximo. Bueno, para arrancar vamos a hablar, si les parece, un poco de los sellos conmemorativos, los antecedentes mundiales. El otro día hubo una muy linda charla de Juan Pablo, que presentó los sellos conmemorativos de Ecuador hace unos días atrás, y él comentó de los sellos conmemorativos de América. Y traté de averiguar un poco de los sellos conmemorativos a nivel mundial, y me basé en un muy buen artículo que escribió Guillermo Petillán en la revista de la Sociedad Filatélica de Argentina. Buscando lo que podemos decir que lo que se podría considerar el primer sello conmemorativo del mundo fue emitido en Australia en 1888. En realidad fue en Nueva Gales del Sur, antes que sea anexada a Australia. Fue una serie de 6 valores que en realidad fue emitida como una serie ordinaria, pero si ustedes se fijan en las viñetas, está conmemorando los 100 años de la colonia. O sea que si bien fue lanzada como un sello ordinario, no fue pensado como un sello conmemorativo, tiene un sentido de conmemoración de 100 años de un evento local. Este sería el primer antecedente. Como segundo antecedente, encontramos un sello en Hong Kong, que en realidad no es un sello, sino que fue una sobrecarga que se aplicó a un sello existente en el año 1891, conmemorando el 50 aniversario de la colonia inglesa. También podemos decir que celebra un evento local. El tercer antecedente que encontramos fue Rumania, abril de 1891. Se conmemora el 25 aniversario del reinado del rey Carol I. Fue una serie de 5 valores, también fue emitida como ordinaria, pero tenía una conmemoración. Digamos que estos son los antecedentes a nivel mundial que encontramos. Fíjese que no existía ningún sello en Europa, que fueron los pioneros en el tema de emitir sellos postales. Sin embargo, no había sellos conmemorativos hasta esta fecha. Mucho se habló y se conoce del tema del famoso sello del trencito de Perú, un hermoso sello. Acerca si no, se discutió mucho si este no era el primer sello conmemorativo. La realidad, yo tuve posibilidad de acceder y les recomiendo, hay unos trabajos muy interesantes publicados por el señor Jiménez, en los cuales se llega a la conclusión, después de analizar mucha documentación y antecedentes, que
el sello de Perú del trencito no es una estampilla conmemorativa. Les dejo el link acá por si quieren profundizar, muy interesante el trabajo y también está publicado en el blog de Juan Pablo justamente el año pasado. Bueno, y así llegamos al 12 de octubre de 1892, donde aparecen estos sellos emitidos en Argentina. En América, para la misma fecha, también pasaban algunas cosas en otros países. Por ejemplo, Paraguay. Paraguay decidió aplicar a un sello ordinario una sobrecarga que dice 1492, 1892, 12 de octubre, y este sello también se emitió el día 12 de octubre de 1892. Fue una sobrecarga a un sello que después formó parte de la serie ordinaria. Tal es así que el sello se hizo tan demandado que este sello después solo pudo comercializarse perforado para evitar que hagan falsificaciones. Por su parte, encontramos la situación de Uruguay. Uruguay realizó para el día 12 de octubre de 1892 un matasello que podría considerarse el primer matasello conmemorativo. Acá este es un entero, es de la colección de Andrés Lister, que está aplicado al revés. Acá lo mostramos un poquito más grande y girado para que lo puedan ver mejor. Un hermoso matasello. Que bueno, creo que estas dos piezas podrían ser muy interesantes para un show and tell de Uruguay o de Paraguay, que se pudieran comentar porque tienen cada una sus particularidades e historias. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de qué pasaba a nivel de reglamentación internacional. Juan Pablo también adelantó algo, y lo que podemos decir que la UPU, hasta en lo que era el año 1892, sobre los sellos conmemorativos no decía nada. La primera convención que menciona algo sobre los sellos conmemorativos es la Convención de Washington de 1897, que es coincidente con la de Roma, y lo que sucede en esta convención es que al artículo 11, que ya era existente y que terminaba en el punto, se le agrega un segundo párrafo que claramente dice: no podrá hacer uso en el servicio internacional de aquellos timbres creados con un objeto especial y particular en el país de emisión, tales como los llamados conmemorativos, y de una validez transitoria. Expresamente, a partir de 1897, los sellos conmemorativos quedan prohibidos para el uso internacional. En el año 1920, en la Convención de Madrid, se elimina esta restricción y los sellos conmemorativos pueden ser utilizados a nivel internacional. Pero en el año 1892, que fue cuando se emitió este sello, no estaba prohibido. No estar prohibido, está permitido. Bueno, volvemos a Argentina, y para contar un poco cómo fue la emisión, cómo se gestó, vamos a hablar un poquito del contexto histórico, que es también importante en este sentido. El 6 de agosto de 1890 renuncia a su cargo de presidente el señor Miguel Juárez Celman. Esto se da en el marco de una revolución que se había dado en el mes anterior. El 26 de julio se produce una revolución en Argentina y se produce por una fuerte crisis, tanto institucional como económica. Esta revolución se denominó la Revolución del Parque y fue encabezada por Leandro Eñalén. La realidad es que el gobierno de Juárez Celman logra sofocar a la revolución, sin embargo queda muy debilitado, y entonces asume el cargo de presidente el doctor Carlos Pellegrini, que era en ese momento el vicepresidente. Al gobierno nuevo que asume se le exigen medidas fuertes, tanto del carácter económico como del carácter institucional. Dentro de las medidas económicas, lo que se observa es que el área de mayor déficit que tenía en ese momento Argentina estaba justamente en el correo. El correo tenía un fuerte déficit. Entonces, una de las primeras medidas que toma Carlos Pellegrini es designar como director general de correos a Estanislao Ceballos. Estanislao Ceballos era una personalidad importante de la época, había sido presidente de la Cámara de Diputados, había sido, hasta ese momento, era el ministro de Relaciones Exteriores, y lo ponen al frente del correo, claramente buscando una personalidad de alguien que tomara
seriamente el tema y con mucha capacidad de gestión. Lo primero que hace Estanislao Ceballos es, por una resolución el día 12 de septiembre de 1890, crear la Comisión de Valores Postales. El objetivo principal que tenía esta comisión eran dos: regular la emisión y administración de sellos postales y proponer medidas a tomar y nuevas emisiones. En ese momento en Argentina estaban todas las emisiones, había varias emisiones que estaban conviviendo, había enteros con la viñeta de Juárez Selman, del presidente existente. Entonces lo primero que decide la Comisión Postal es preparar nuevas emisiones y proponer la desmonetización de todos los valores postales el 31 de diciembre de 1892. Mientras tanto, Argentina se preparaba para los festejos del cuarto centenario del descubrimiento de América, que venían a realizarse ya en el próximo año, en 1892. En estos festejos se decide que el correo se sume a estos festejos, y es así que el presidente de la Comisión Postal, que era José Marcó del Pont, se le solicita que estudien la posibilidad de realizar una emisión para conmemorar el evento y acompañar los festejos. José Marcó del Pont fue un ilustre filatelista argentino, ha escrito muchísimos documentos, investigaciones. Gran parte del caudal filatélico de cartas y documentos que hoy nosotros conservamos como coleccionistas han sido posibles gracias a la gestión de cuidado y resguardo que hizo José Marcó del Pont. Como vida pública, José Marcó del Pont fue en la década del 80, de 1880, tuvo un paso como secretario de Hacienda, luego salió de la vida pública y se dedicó a la vida privada, llegando a ser el director general del Banco Sudamericano, que hoy es el Banco Provincia. Fue presidente de la Sociedad Filatélica Argentina y fue responsable de publicar su revista entre 1895 y 1916. La verdad que ha dejado un legado filatélico muy importante. La verdad que el hecho de que un ilustre filatelista asumiera la conducción de la Comisión Postal hizo que para gestar este sello se aplicara un especial esmero. Así es que, consistentemente con el nombramiento de Marcó del Pont, asume como nuevo director del correo Carlos Carles. Carlos Carles, de muy buena relación con Marcó del Pont, era un coleccionista de arte, además de una persona muy destacada e ilustre también. Inicialmente se le solicita a la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco que presentara algunos proyectos con los diseñadores propios de la compañía, a efectos de verificar cuál podría ser la viñeta que acompañara el centenario, el aniversario del centenario. Así es que los primeros diseños presentados por la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, que no fueron adoptados, tenemos acá algunas imágenes que no son muy buenas, pero bueno, son las que disponemos, que son unos primeros dibujos a lápiz, unos bosquejos que la verdad no agradaron a la comisión. Después se presentó un original en tinta china. Este original está en la colección de Wellesfield, es muy bonito, sin embargo no fue adoptado tampoco. Después se recurrió a un artista local, Alfredo López, que presentó unas pequeñas acuarelas, que las mismas tampoco terminaron de agradar a la comisión. La verdad que la Comisión Postal, principalmente Marcó del Pont y Carles, tenían una expectativa alta en este sello. Así es que deciden tomar contacto con un artista de origen italiano, que por ese momento estaba viviendo en el Río de la Plata, de nombre Eduardo de Martino. Eduardo de Martino había sido formado en la Marina italiana, fue oficial de la Marina italiana, pero en la década del 70 abandona la Marina para dedicarse al arte. Y decide trasladarse al Río de la Plata
y se ubica y comienza a vivir en Montevideo. Vivía en Montevideo, pero frecuentaba permanentemente Buenos Aires. Y participaba de distintas reuniones de arte, donde conoció, por supuesto, a Carles, que era coleccionista de arte, como comentábamos, el director del Correo, y a José Marco del Pan, todas las personas de la alta sociedad. Ahí se les ocurre pedirle a Eduardo de Martino, que era realmente es considerado un documentalista, porque realmente, aparte de ser un especialista en todo lo que era marina, era muy estudioso y trataba con mucho detalle de sus obras. Se le pide que realice un bosquejo para colaborar con la emisión. Es así que Eduardo de Martino presenta un dibujo a lápiz de unos 10 por 15 centímetros con una carabela, que sería la carabela la Santa María, la nave capitana en la cual viajaba Colón, y con ciertos detalles y firma a la izquierda. Este dibujo, de hecho, agradó a la comisión y se le entregó a la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, en manos directamente a Rodolfo Las, que era el director, y se le pidió que a partir de este diseño se llevara adelante una viñeta. Así es que el acuarelista, el artista de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, Antonio Bosco, toma el dibujo de esta carabela, le agrega algunos pequeños detalles, le agrega 2 carabelas más, completando las 3 carabelas, y genero esta acuarela de 11 centímetros por 15, es una acuarela color. Esta es una foto en blanco y negro que obtuvo en su momento don Walter Bose. Bose comenta que en el año 1968 tuvo en sus manos esta acuarela. Lamentablemente hoy no sabemos dónde está, si está en manos de algún coleccionista, la verdad no le perdimos el rastro. Pero sí, es una acuarela color. Esta acuarela agradó muchísimo a la comisión y entonces a partir de ello la comisión, la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco hace una reproducción fotográfica del tamaño del sello para verificar que, digamos, que el diseño respondiera en tamaño reducido a las expectativas de la comisión. Esta reproducción fotográfica es aprobada, entonces comienza el proceso de grabado del sello. Para el grabado del sello lo que se hizo fue, a partir de la acuarela, el grabador, el más importante que tenía la Compañía Sudamericana, el grabador principal, que era Guillermo Nesch, realizó una placa sobre una placa de metal del mismo tamaño de la acuarela, realizó este grabado. Acá lo que pueden ver es una prueba de cuño de la plancha. Esta prueba de cuño proviene del sobrino de Nesch, que bueno, comentó que habían dejado solamente 7. Es en color azul. Lo que hizo Nesch fue, aparte de grabar las 3 carabelas, grabó el movimiento del cielo con las nubes y el oleaje. A partir de este grabado, mediante un pantógrafo reductor, pasó a grabar lo que sería la viñeta del sello, el cuño matriz con la viñeta del sello, ya incorporándole el marco donde se puede leer 12 de octubre de 1892, 12 de octubre de 1492, 1892, República Argentina y centavos. El primer cuño matriz no tiene los valores, es sin valor, y a partir de este cuño matriz después se produjeron los cuños con los valores. Acá una imagen ampliada para que ustedes puedan ver en detalle el grabado del sello. La verdad que tiene una belleza artística fantástica para la época, con detalles que pueden ver, las gaviotas que le agregó también Nesch cuando lo grabó, de las banderas, los banderines, los detalles de la carabela. Realmente es un grabado fabuloso. Bueno, como decíamos, se hacen
los cuños matriz, estas son las pruebas del valor de 2 centavos y del 5 centavos, de los dos valores, en los colores adoptados. Esta es una prueba de dentado que se hizo sobre un cuño. Bien. Y a partir de los cuños se procedió a hacer las planchas a través de tubos de transporte. Se produjeron las planchas. Las planchas fueron de 50 sellos, hileras de 10 hileras de 5 sellos por fila. Y lo que estamos viendo acá es una plancha de un ensayo, una plancha en cartón de un ensayo en color adoptado de 2 centavos. Que esta está dentro de mi colección y por el momento es la única conocida en el color adoptado. Existen otras planchas de cartón, pero en otros colores. La compañía sudamericana lo que hizo fue tener 2 planchas, hacer 2 planchas para cada valor. Y las planchas fueron numeradas. Los números se colocaron en la parte superior. Así fue que las 2 primeras planchas grabadas fueron las de 5 centavos con el número 118 y 119. Y para el 2 centavos los números 126 y 127. Además de los 50 sellos, se le incorporó la leyenda de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco en los 4 laterales de la plancha. En las planchas de los sellos es muy difícil encontrar estos números de plancha porque normalmente fueron cortadas justo por debajo del número y es muy difícil identificar a qué número de plancha pertenece. Como comentamos, hasta ahora habíamos visto una plancha con un ensayo. De los ensayos en cartón se hicieron diferentes tonos, hay hasta 17 tonos diferentes, que van por el rojo, naranja, verde, marrón, marrón oscuro, y los distintos tonos de azul. Todos en cartón fueron grabados estos. Existen también, y son muy raros, ensayos realizados en el papel de la emisión, el papel filigranado y con el dentado 11,5. De estos se conocen 3 colores. La realidad es que los ensayos dentados son extremadamente escasos. La verdad que da de pensar que posiblemente haya existido solo una plancha de cada color. Bueno, como se estaba generando realmente varios festejos, se decidió, para promocionar la emisión, generar unas cartulinas conmemorativas, que llamamos así, que es como la que ven aquí a la derecha, en las cuales se reprodujo mediante una prueba de cuño, que es la que está en el centro, tanto para el sello de 2 centavos como para el de 5 centavos, en el color adoptado, y se le imprimió el decreto que dio origen a la estampilla, que si quieren lo comentamos brevemente, es interesante, y dice, lo más interesante de todo es que dice estampilla conmemorativa, o sea que esto era una novedad realmente. Ya acá en el documento previo al lanzamiento ya se le coloca estampilla conmemorativa del 4º centenario del descubrimiento de América. Esto fue emitido el 12 de septiembre, fíjense la fecha acá, un mes antes, y dice que conmemorándose el 12 de octubre, el 4º centenario del descubrimiento de América, hecho tan trascendental importancia que ha tenido para la humanidad, el director general de Correos resuelve que el día 12 de octubre se dará a circulación en toda la República un tipo único de estampillas de 2 valores destinado a conmemorar el 4º centenario del descubrimiento de América. La correspondencia en ese día que se deposita en las oficinas podrá ser franqueada por las estampillas que expresa el artículo anterior. Las estampillas llevarán 2 valores de 2 y 5 centavos y llevarán las 3 carabelas de la expedición de Colón en el momento preciso de avistarse tierra. En el marco superior de la misma tendrán la inscripción de República Argentina, en la parte lateral 12 de octubre de 1492, en la otra parte 12 de octubre de 1892. Después dice,
La sección administrativa adoptará las medidas necesarias para la aplicación de esta resolución y la incineración de todos los sellos sobrantes de acuerdo con las instrucciones recibidas. Y diríjase una nota al eximio artista, el señor Eduardo de Martino, agradeciéndole el modelo que ha servido para contribuir a la impresión de esta estampilla de Colón. Y a los señores miembros de la Comisión de Valores, José Marcó del Pont, Norberto Fresco y Carrier, por la inteligente y eficaz colaboración con motivo que han presentado una vez más a esta administración. Bueno, como se imaginan, esto salió un mes antes y comenzó a generar una gran expectativa en todo el mundo filatélico, y no solo en el mundo filatélico, sino también en comerciantes y en demás personas. Interesante discutir que resaltar que estas cartulinas tienen un tamaño de 207 por 274, porque muchas veces fueron recortadas y es difícil encontrarlas en su tamaño original. Bueno, hablando sobre las cartulinas, existe un ensayo con el sello en color verde, acá lo resalto para que se vea, el sello en color verde, y con una diagramación diferente, se ve que fue como un ensayo. Este está en mi colección, hasta el momento es el único que hemos visto. Acá tenemos dentro de lo que es el decreto, uno con error de impresión, sin embargo tiene las firmas de Carles y el Ikegaray, que son las dos personas que firman el decreto. Posiblemente haya sido una prueba o algo previo. Bueno, cuando nos referíamos a que esta serie tiene también el primer máximo conocido, nos referíamos a esto, digamos, que algún coleccionista, el día de la emisión, tomó el decreto que dio motivo a la estampilla, llevó la estampilla, la pegó y la mataselló con el día de emisión, conformando así lo que sería el primer máximo a nivel mundial. Y este decreto también es muy interesante porque tiene la certificación de Rodolfo Las. Rodolfo Las era el director de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, en lo cual certifica la originalidad tanto del decreto como del sello, y finalmente está firmado debajo por el Ikegaray también. Bueno, llegó el día, el 12 de octubre de 1892. Como decíamos, se había generado una fuerte expectativa. De hecho, se empezó a correr el rumor de que varios comerciantes pensaban tratar de comprar al principio la mayor cantidad o casi toda la emisión para poder hacer buenos negocios, no solo en Argentina, sino en el resto del mundo, en Europa y todo. La emisión fue de 200.000 sellos para cada valor. Los sellos se distribuyeron en las principales ciudades del interior de la ciudad, reservándose para Capital Federal, para Buenos Aires, para la ciudad de Buenos Aires, 113.000 sellos de cada valor. Frente a esta incertidumbre, el Correo dictó una nueva resolución el día 7 de octubre, o sea, una semana antes, en los cuales establecía que por persona el máximo de compra era de 100 sellos, es decir, de 50 de cada valor. O sea que como máximo cada persona podía comprar una plancha de cada valor. Para que ustedes tengan una idea, en la ciudad de Buenos Aires en ese momento vivían alrededor de 600.000 personas, para tener idea. Esta foto que vemos acá era la oficina de correos de aquella época, estaba ubicada en la calle Bolívar, en lo que hoy es el centro de Buenos Aires. Y lo que cuentan las crónicas de aquel momento fue que a las 6 de la mañana rodeaban el edificio alrededor de 2.000 personas, a las 6, 2 horas antes de que abriera el correo. A las 8 de la mañana, minutos antes de las 8 de la mañana, antes de que se abriera el correo, dice que había alrededor de 5.000 personas en la puerta, luchando codo a codo, tratando de estar delante para poder adquirir los sellos. Las crónicas de aquel día indican que la demanda fue tal que fue necesario, que los sellos se agotaron a las 2 de la tarde, se agotaron todos los sellos. Tal es así que había mucha gente que había pretendido comprar sus sellos que no pudo comprarlos,
y lo que cuentan es que finalmente tuvo que presentarse la policía para poder desocupar el lugar, y la policía a bastonazos tuvo que disuadir ahí a los pobres que no pudieron hacerse de su sello. Cuando leí esto en la bibliografía filatélica, dije, vamos a ver qué tan cierto es esto, a ver si tanto detalle, ¿no? Y digo, voy a recurrir, y fui a buscar los diarios de la época, y pude conseguir del jueves 13 de octubre, el 12 de octubre había sido un miércoles, del jueves 13 de octubre, pude conseguir el diario La Nación, que hoy todavía existe, y otros dos diarios, uno que se llamaba El Diario y otro que se llamaba El Nacional, para buscar los artículos, ver cómo comentaban al día siguiente cuál fue la crónica periodística de la emisión. Y, por ejemplo, La Nación, que es un diario muy señorial, muy cuidado, comenta: la estampilla postal conmemorativa. Se puso ayer en circulación la estampilla conmemorativa, y cosa curiosa, el día anterior se oía hablar en todos lados, un tema importante que me olvidé comentar. Ese día, aparte de celebrarse el 12 de octubre, y había distintas fiestas, como dice acá, una parada militar, un desfile militar, habían previstas una kermés italiana, era el día de cambio de presidente. Ese día asumía Luis Sáenz Peña como nuevo presidente de Argentina. Entonces, la verdad que había muchas actividades para las 600.000 personas que vivían en la ciudad. Y fíjense cómo dice el diario: sin embargo, en ninguna parte mayor aglomeración, en ningún punto mayor ansiedad ni mayor tumulto que a las puertas de la casa de correo. Allí, a los estrajones, allí el vaivén de la compacta muchedumbre, allí los rostros sudorosos y los cuellos de camisa flácidos, y los pisotones desgarradores, y los gritos, y las protestas, y la confusión. Tuvo que intervenir la autoridad para mediar orden en aquello, que amenazaba en concluir con un asalto en toda regla. Nadie pudo imaginar a buen seguro semejante explosión de entusiasmo filatélico. Explosión que ha dado lugar también a brillantes negocios, como en la acera del correo, habiendo quienes, para evitarse la molestia de luchar para llegar a la ventanilla del despacho, han adquirido estampillas hasta por 10 pesos, dice acá. El resultado ha sido que a las 2 de la tarde estaba agotada la copiosa emisión de estampillas conmemorativas. El correo, cuando vio la muchedumbre que había, puso a todo su personal jerárquico, a carteros, habilitaron ventanillas adicionales para poder cubrir la demanda. El otro periódico, denominado El Diario, un poco más sensacionalista, comenta: por una estampilla, una manga de trompadas, tumulto público en la calle Cuyo, próximo a Florida, hubo ayer entre las 3 y las 4 un pequeño tumulto favorecido por la atmósfera de temores y alarmas reinantes. Casi toma proporciones amenazadoras. La gente corría tumultuosa, de arriba abajo, desatentada, sin mirar para atrás, forjándose la visión terrorífica. Por largo rato fue imposible hacer pie en el terreno donde estaba produciéndose un bochinche que motivaba las huidas desesperadas de los cervales transeúntes. El que quería detenerse a observar era atropellado sin piedad y corría el riesgo de convertirse en tortilla. Bueno, la verdad, todo esto por las nuevas estampillas conmemorativas. Bueno, salimos de la parte policial y volvemos a la filatelia. Así fueron emitidas las planchas de 50 sellos de cada valor. Así eran el máximo que podía comprar cada persona que se presentaba en las ventanillas de correo. Como les comentaba, no se llegan a ver los números de plancha justamente por el tamaño, que el papel era más corto que el tamaño de las planchas. Bueno, vamos a hablar un poco a nivel filatelia tradicional, los detalles de la emisión. La tirada fue, como decíamos, de 200.000 ejemplares. Después vamos a ver que la tirada neta es menor porque se incineraron algunos remanentes que vinieron del interior de la República. No se conoce con sobrecarga muestra. Y esto es
porque la emisión fue lanzada pensando en su uso solamente a nivel local. Pero no estaba prohibido, como vamos a ver más adelante, y se utilizaron también para cartas al exterior. Como dijimos, los sellos fueron grabados e impresos por la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, las planchas fueron de 50 sellos por hoja, con goma de color amarillo intenso, el dentado de los sellos es 11,5, y el papel. Bueno, el papel utilizado fue de fabricación nacional de la fábrica La Argentina, comúnmente conocido por nosotros, por los filatelistas, como papel Zárate, dado que la fábrica de Argentina estaba en la localidad de Zárate. Como comentamos, Argentina venía de una fuerte crisis económica y una de las principales misiones que tenía también la Comisión Postal era la favorecer la fabricación nacional. Por lo tanto, se dio una prioridad muy fuerte a todo lo que era nacional. Entonces se trató por todos los medios de conseguir un papel nacional. La verdad que la fábrica de papel Zárate, que era la más avanzada en ese momento en Argentina, no poseía la tecnología para desarrollar un papel con la filigrana en la pasta de papel. Entonces se propuso a la Comisión de Valores simular la filigrana mediante la aplicación de un sol por impresión en seco a través de un cuño o tropel. Y así se produjo la filigrana conocida como el sol chico, que es la que reproducimos aquí abajo. El sol estaba en forma apaisada, entonces para el estudio filatélico podemos decir que se pueden generar distintas posiciones de la filigrana en los sellos, lo que hace tener variedades de acuerdo a esto. Es importante destacar que no se conocen sellos sin filigrana, no se conocen ni he encontrado tampoco. Sobre este tema, las posiciones de la filigrana, hay un artículo publicado en la revista de la Fundación Bose, el número 13, en 2011, que es de mi autoría. Una particularidad que he encontrado estudiando estos sellos es que, no sé si ustedes llegan a ver aquí, pero en este sello se puede ver la filigrana que está aplicada como al frente del sello. Justamente al ser aplicada en impresión en seco, acá la impresión de la estampilla fue hecha del mismo lado que fue impresa la filigrana. Acá tenemos una pequeña reproducción de cómo está ubicado el sol. Fíjense que en el matasello cómo se entrecorta el matasello justamente por la profundidad de la filigrana aplicada en el sello. Por esta consecuencia es que podemos encontrar para cada valor 4 posiciones de la filigrana, ya sea apaisado para un lado, apaisado para el otro, ubicado al frente u ubicado al dorso de la estampilla, la filigrana. Errores de dentado. La realidad es que todas las variedades y errores en la serie son muy escasos. La emisión fue sumamente cuidada y pasó por varios controles de calidad. Como vamos a ver al final, junto con los sobrantes fueron incinerados varias planchas defectuosas. En la bibliografía que he podido consultar hasta la fecha dice expresamente dice que no se conocen errores de dentado. Bueno, por suerte pude encontrar 2 errores de dentado que los tengo en la colección, que son estos, un desplazamiento del dentado bastante notorio, y en un doble dentado, que puede ser un desplazamiento muy grande respecto del de arriba. He visto algún otro más, pero la verdad son muy raros, muy escasos, justamente por este tema que decimos que la serie, la emisión fue muy cuidada y pasó por varios controles de calidad. La variedad más interesante que tiene la serie es el sello doble impresión que se dio en el sello de 2 centavos. La bibliografía consultada habla de que sería solo una hoja. Algunos ejemplos de los sellos doble impresión. Este justo es la esquina del borde de hoja superior derecha, en los cuales, para poder identificar los sellos doble impresión, lo primero más notorio es la tonalidad. Justamente al tener una doble impresión, el azul del 2 centavos es muchísimo más intenso que el azul clarito. Prácticamente acá la doble impresión está prácticamente superpuesta una con la otra.
puede verse aquí en el pie de imprenta, donde se ve más claro, o en los hilos de los banderines. Acá otro ejemplo que también está en la colección, donde se ve más claro, es en las gaviotas, la doble impresión en las gaviotas, o en los números, se puede verificar ahí la doble impresión. La realidad es que lo que dice la bibliografía y que se ha podido verificar es que la doble impresión, el desplazamiento de la doble impresión fue diferente en cada posición de la plancha. Hacia la izquierda de la plancha el desplazamiento fue mayor y hacia la derecha menor. Así es que, por ejemplo, ahora volvemos en la colección de Wolf Spiel, él tiene un hermoso cuadrito del otro costado de la plancha, donde el desplazamiento es todavía mucho mayor. En este sello, fíjense, prácticamente es un desplazamiento total, y acá ya prácticamente se vuelve a superponer. Y así se va dando menor desplazamiento a medida que nos movemos hacia el costado derecho de la plancha. Un tema interesante que pude verificar es que todos los sellos doble impresión que he podido observar, todos tienen la filigrana al frente. O sea que la impresión del sello del doble impresión fue hecho del mismo lado que la filigrana. Esto es un buen dato a veces también para poder identificarlo. Bueno, pasamos un poco a hablar de los usos y tarifas que tenían prevista la serie. Como dijimos, la serie fue concebida para uso interno, así es que los dos valores, el de 2 centavos, fue creado para la correspondencia urbana. En ese momento la correspondencia urbana, o sea, la que circulaba dentro de la misma ciudad, tenía un valor de 2 centavos. Acá vemos un ejemplo de una carta circulada dentro de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. La verdad que las cartas dentro de las ciudades del interior del país, las tarifas urbanas son muy difíciles de encontrar. Esta está correctamente circulada con la marca del cartero número 3, inclusive. El sello de 5 centavos fue creado para la correspondencia interna. Era el primer porte, el porte sencillo para enviar cartas dentro de Argentina de una ciudad a la otra. Acá tenemos un ejemplo de una carta enviada de la ciudad de Mercedes a la ciudad de Salto, dos ciudades dentro de lo que era la provincia de Buenos Aires, o de lo que es la provincia de Buenos Aires. Ya saliendo de esto empezamos con tarifas adicionales, como es la correspondencia por expreso. Acá ya las pisetas son todavía un poco más difíciles de encontrar. La tarifa por expreso era de 6 centavos, y es un expreso urbano, quiere decir que paga los 2 centavos de la tarifa urbana, más los 6 centavos del sobrecargo por tarifa por expreso. Como dijimos, la serie coexistió con todas las series que estaban vigentes en ese momento en Argentina, más una nueva serie que se había lanzado el 1 de octubre de 1892, que era la serie de 3 próceres, que venía a reemplazar absolutamente a todas las series que iban a ser desmonetizadas el 31 de diciembre de 1892. Así es que es posible encontrar correspondencia con combinaciones con series anteriores o con la nueva serie de 3 próceres. Acá es una carta también urbana que cumple la misma tarifa, un expreso, con la combinación con el nuevo sello que venía a reemplazar a todas las nuevas series de Argentina. Correspondencia certificada. El sobrecargo por certificado era de 10 centavos. Acá tenemos una carta urbana enviada en forma certificada que da una suma de 12 centavos. Acá tenemos otra carta certificada circulada dentro de la ciudad de Córdoba. Esta es muy interesante porque, bueno, el remitente decidió, para completar los 15 centavos, decidió bisectar un sello de 2 centavos. La realidad es que para esa época, en 1892, ya los sellos bisectados no estaban permitidos por el correo. Bueno, sin embargo, la carta fue aceptada, circuló y está en tarifa, porque está en 15 centavos, que era la tarifa necesaria, tomando en cuenta un doble porte para la tarifa urbana. Como
comentábamos que estaban varios enteros y sellos. Muchos filatelistas decidieron hacer algunas combinaciones. Bueno, como colecciono la serie, no pude evitar caer en la tentación de tratar de obtener la mayor cantidad de combinaciones, si bien desde el punto de vista de historia postal muchas tarifas no tienen sentido, pero bueno, no dejan de ser interesantes y las mostramos rápidamente, que las posibilidades que existían en aquella época de diferentes tipos de franqueos y combinaciones. En este caso son enteros de la American Bank combinados con otros sellos vigentes. También acá tenemos fajas. Estas fajas posiblemente hayan podido cubrir tarifas. Acá de hecho están explicadas algunas tarifas. Este fue el primer entero argentino, el primer sobre, grabado por la American Bank. Acá con la serie Kit. Bueno, no dejan de ser interesantes. Bueno, volviendo a las cartas certificadas, dentro de las cartas certificadas dentro de Argentina, en Rosario, tenemos el mayor franqueo conocido hasta el momento. Es una carta que tiene 20 sellos del sello de 5 centavos y 12 sellos del 2 centavos, sumando un total de un porte de 1 peso con 24 centavos. Es una carta que circuló dentro de la ciudad de Rosario. Es una carta que habrá sido una carta pesada por 57 portes. La verdad que esta carta la he mirado mucho tiempo, se imaginarán. La verdad que la forma de hacer el franqueo no parece, digamos, tan filatélico, pero bueno, la verdad que haya cubierto los 57 portes debe ser una carta muy pesada, pero así todo circuló, tiene todas las marcas de circulación. Y bueno, hoy por hoy es la carta con el mayor franqueo conocido. Vamos a ver a la correspondencia al exterior. Dentro de América, al único país que por lo menos he podido conseguir o he visto es cartas a Uruguay. No se conocen cartas despachadas a otros destinos dentro de América. Esta carta está franqueada con 2 sellos de 5 centavos el día 12 de octubre y recibida en Montevideo con la tarifa correcta, que era para país limítrofe, de 10 centavos. Esta carta tiene encima la particularidad que ambos sellos tienen, la pareja tiene la filigrana, la variedad de la filigrana al frente, también es interesante por eso. Pero, extraño, pero no se conocen, o por lo menos no hemos visto hasta ahora, cartas a otros destinos dentro de América. Correspondencias a ultramar. Ya acá las cartas son más difíciles de encontrar, porque, digamos, como decimos, si bien no estaba, como comentamos al principio, no estaba prohibido porque la UPO no lo prohibía, la idea de los sellos no fue ser utilizados internacionalmente, sin embargo, al no estar prohibido, está permitido, y algunos filatelistas han utilizado los sellos para franquear al exterior. Acá tenemos un ejemplo de una carta correctamente franqueada en tarifa, 12 centavos era el primer porte al exterior, franqueada el 12 de octubre desde Rosario, y la recepción al dorso el 14 de noviembre de 1892. Otro ejemplo, con una carta enviada a Austria, con el mismo porte, 12 centavos. Esta es muy linda porque está cubierto totalmente con el porte con la serie. También sale de Rosario, tiene un paso por Buenos Aires al día siguiente, el 13, y la recepción en Austria. Más atencionada, mamita, de tu mamá. Sí, mi amor, mañana tengo la excusa para ir. Bueno, correspondencia ultramar certificada. Estas ya son muchísimo más difíciles de encontrar cartas certificadas al exterior. Esta es una carta que salió también de Rosario. El otro día un filatelista de Rosario me preguntaba, ¿todas las cartas salían de Rosario? Bueno, por suerte se ve que en Rosario despacharon muchas cartas y fueron guardadas. Estaba Dinamarca, un lindo destino, un destino tampoco poco frecuente. Y el porte es correcto. El certificado, la sobretasa de certificado era de 16 centavos, paga 12 centavos por el primer porte, más 16 de certificado, paga total 28 centavos.
las cartas realmente certificadas al exterior, como decimos, son realmente muy, muy difíciles de ver y de encontrar. Bueno, como comentábamos, el sello tenía validez solo para el día 12 de octubre. Sin embargo, existen muy pocas también cartas circuladas fuera de fecha. Esta carta fue circulada, franqueada, el 13 de octubre de 1892, salió de Corrientes de la provincia de Corrientes, al norte de Argentina. Tiene la recepción al dorso en Buenos Aires el 17 de octubre. La mayoría de las cartas del interior del país llegaron a Buenos Aires, en su mayoría, casi todas, a más tardar el 15 de octubre. Las de Rosario llegaron al día siguiente, el 13, las de las ciudades más alejadas, el 15. Esta es coincidente, el cambio, la fecha posterior, tanto de salida como de recepción, lo que nos da la seguridad que efectivamente la carta circuló fuera de fecha. Existen otras cartas más, pero muy pocas, y la verdad son difíciles de encontrar. El sello, después muchos filatelistas lo siguieron utilizando, fechas posteriores, pero ya sin valor postal, o sea, lo utilizaban como una viñeta que no cumplía tarifa, o sea, sin valor postal, se franqueaba la tarifa con los sellos que servían, y eso también es posible ver, franqueadas, pero sin cubrir tarifa. Bueno, el día 14 de octubre, como se dispuso inmediatamente, proceder a la destrucción de los cuños, rollos de transporte y planchas. Para ello se juntaron los miembros de la Comisión Postal, junto con los responsables de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, Rodolfo Las, que era el director, José Marco del Pont, el presidente de la comisión, y procedieron a inutilizar todas las planchas, las 3 planchas de cada estampilla, las 2 planchas de cada estampilla, los valores de 2 centavos, lo que dio origen a las impresiones, y también se procedió a incinerar 240 hojas del valor de 5 centavos y 258 hojas del de 2 centavos, todas con defectos, recortes sobrantes. Esto es lo que le decíamos, que todo lo que era errores de impresión, errores de dentado, fue separado y fue incinerado. Así es porque a partir de estas destrucciones de cuños que se hicieron algunas pruebas para registro. Estos son el cuño sin valor y el cuño de 5 centavos. Acá está una prueba de estos cuños ya destruidos. Esta pieza forma parte de la colección de Wolfspiel. También lo que se hizo, la compañía sudamericana imprimió algunas pruebas de cuño ya en varios colores. Acá vemos en verde y en rojo, este es el valor de 2 centavos, en los cuales los cuños fueron prolijamente inutilizados mediante líneas verticales paralelas realizadas a mano. Acá tenemos el ejemplo para los cuños de 2 centavos. Para el de 5 centavos se hizo exactamente lo mismo. La particularidad que tiene los cuños de 5 centavos es que tienen el pie de imprenta, que el de 2 centavos no lo tiene. Las planchas también fueron inutilizadas, pero no se hicieron en ese momento impresiones de las planchas. No existían de la época. Por suerte, Marcos Paley, en el año 1988, pudo acceder al Museo del Correo para hacer una reimpresión de las planchas, principalmente de los Rivadavia, que era lo que él estaba estudiando en ese momento. Y se encontró con la plancha de Carabelas. Le llamó mucho la atención y entonces hizo una reimpresión que es del año 1988. Tengo el original, está firmado por Paley
abajo a la derecha, donde él coloca 3 del 88. Es muy interesante porque se puede ver cómo fue también inutilizada la plancha. Bueno, a posteriores se recibieron todos los sobrantes que habían venido del interior del país. En el interior del país hubo algunos sobrantes, que vemos el detalle acá, de 2 centavos y 5 centavos. Se vuelve a reunir la comisión junto con los responsables del correo y se procede a la incineración de todos los sobrantes. Por eso decíamos que la emisión neta, en definitiva, sería 200.000 de cada valor, restando los valores incinerados. Bueno, uno diría, hemos llegado al final. Este debería ser el final de la historia, pero la verdad que no, sigue un poquito más. Y como muchas veces comentó Andy, también es Lister, muchas veces cuando hay muchos intereses, aparecen algunos inescrupulosos de los que nos tenemos que cuidar como filatelistas. Pero aparecieron las falsificaciones. Estos sellos fueron falsificados. Realmente la emisión en su momento de 200.000 ejemplares se entendía que para el uso que había del correo en Argentina era más que suficiente para la emisión para un día. Sin embargo, tuvo una fuerte demanda filatélica, no solo local. En Europa, cuando conocieron el lanzamiento del sello, hubo una fuerte demanda de sellos que no insatisfecha, una demanda insatisfecha. Y esto fue aprovechado por, aparentemente, este comerciante. Acá esta es una carta que tengo en mi colección, que es de octubre de 1898, en la cual este es un comerciante italiano, Nicola Fiorentino, casa fundada en 1894, en los cuales la carta está escrita en francés y aparentemente se la envía a otro comerciante. En la carta dice que acompaña unas muestras, dice de una pareja de casabels que vendrían a ser de pareja de carabelas. Y en esta parte, en este párrafo, lo he leído detenidamente y lo traduje un poquito, a ver si podemos ver lo que dice. Y dice, el comerciante le dice aparentemente a otro comerciante, dice, me permito ofrecerle 1000 pares de carabelas, similares a las de la muestra, por un valor de 5 céntimos el par, valor total 50 francos. 50 francos en 1898 supongo que debe ser bastante dinero. Fíjense los sellos. Claramente, después que vimos la belleza de la viñeta, del grabado, vemos que distan mucho de lo que son, pero bueno, para aquel que no tenía la posibilidad de comparar el sello real con la falsificación, seguramente debe haber encontrado estos sellos como verdaderos. De ahí es que a las falsificaciones se los conozca vulgarmente como los falsos italianos. Suponemos que a partir de que fueron ofrecidos inicialmente en Italia, y de ahí se los hemos bautizado como los falsos italianos. Hoy los falsos son tan coleccionables como los originales. La verdad que las variedades que hay como 20, hay muchísimas cosas para diferenciarlos. Si uno quisiera rápidamente identificar las variedades más notables con una lupa, puede, más allá de la impresión que los sellos falsos aparentan ser litografiados y los sellos originales son grabados, los sellos auténticos, la U de República tiene acento y está claramente marcado. En los falsos no está el acento, más allá de las diferencias de la letra, como pueden ver. La cantidad de las gaviotas en los sellos falsos son menos, faltan las gaviotas de la parte superior. Y otro tema es la filigrana. La filigrana del sello falso también fue impuesta por un troquel aplicado sobre presión, pero es mucho más burda,
con rayos más cortos. El Sol es un poco más grande. Acá pueden ver la diferencia. Y la otra diferencia fuerte es el papel. Cuando uno lo da vuelta, los sellos falsos tienen un papel blanco, mientras que los sellos originales son un papel crema. Es un color crema, no llega a ser ni blanco. Esas son las principales diferencias que podemos ver entre los falsos y los originales. Continuando con los falsos, acá por ejemplo pueden ver el tema del papel. Fíjense, el papel era tan blanco que para hacer la falsificación, la impresión no solo fue del sello, sino que tuvieron que imprimir el color crema, y al tener un borde de hoja uno puede ver ahí claramente cómo fue hecha la impresión. Existen también sellos falsos con matasellos falsos, para desorientar un poquito a los filatelistas. No he visto cartas con sellos falsos, nunca llegué a ver cartas con sellos falsos. Así que bueno, como punto final, comentar la bibliografía consultada. Marcó del Pont, el hermano de José Marcó del Pont, documentó perfectamente con toda la experiencia de su hermano, y es muy interesante toda la historia. Bose, en el año 68, hizo una recopilación también de varios artículos, informaciones, y esto tanto bibliografía como agradecimientos a Wolf Spiel, que tiene una hermosa colección también de este sello, a René Jacobson, que compartió conmigo también muchos de sus conocimientos asociados también a este sello, Guillermo con el estudio de los sellos conmemorativos, y aprovechar a agradecer a todos mis compañeros de la Fundación Bose, que junto con ellos hemos compartido muchas veces muchas charlas que me permitieron también enriquecerme, no solo de conocimientos, sino también de la generosidad de ellos, de muchos de ellos, de haberme facilitado piezas para poder armar mi colección y poder también armar esta presentación. Así que, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias y, bueno, abierto a preguntas. Muy buena presentación, Martín. Muchas gracias. Muy bien, Martín, Felicitaciones, Martín. Muy lindo. Muy bueno. Excelente, muy bueno. Excelente, muy Muchas bueno. gracias. Muy buena presentación, Martín, excelente. Ahí hay una pregunta de Alfonso. Adelante, Alfonso. Gracias, Martín. Una felicitación. Para mi conocer, es la primera vez que conozco una estampilla que únicamente tuvo licencia para circular un día, y realmente muy impresionado por todo lo que recopilaste. Una consulta: de los 200,000 sellos emitidos, ¿tienes alguna idea de cuántos fueron guardados como recuerdo o circulados filatélicamente, y cuántos realmente fueron circulados comercialmente o en correspondencia personal? Mira, como comentamos, sellos nuevos se consiguen, o sea que filatelistas que hayan guardado sellos nuevos hay. Planchas existen algunas, pocas, pero existen. Y correspondencia que uno ve, la verdad que la gran mayoría suele ser filatélica, porque generó tanta expectativa el sello que todo el mundo quería mandar la carta con el sello. Es difícil diferenciar a ver si se hizo una carta filatélica o no, porque normalmente cuando la mandaban dentro de tarifa, podría hasta enviar un mensaje. La verdad que en ese momento el correo había tenido, en Argentina había una gran inmigración que ya había llegado, y había mucho movimiento de correspondencia. Y es posible que todo el mundo que quería franquear ese día una carta quisiera utilizar esa estampilla, porque era la gran novedad. O sea que yo creo que el grueso es filatélico, pero existen correspondencia realmente franqueada por necesidad de transporte de comunicación. Ahora, sin embargo, siempre es una discusión que se da, ¿no? Por más que un filatelista mande una correspondencia a otro filatelista, y lo hace en tarifa, circula correctamente, es correspondencia al fin, digamos. Lo que existen, que yo acá justo no mostré ninguna, es algunos filatelistas que lo que hacían era enviar una carta
con los dos sellos, el 2 centavos y el 5 centavos, 7 centavos. Existen de esa correspondencia. Lamentablemente, esa correspondencia no responde a ninguna tarifa. Y esa sí se podría considerar absolutamente filatélica, porque ahí es como que mandó los dos sellos con el primer día de emisión. Y eso sí. Ahora, si la carta está en tarifa y circuló efectivamente, por más que la haya mandado o recibido un filatelista, la carta funcionó, digamos, cumplió con su cometido. Esa por lo menos es mi análisis, no sé si coincidís o no, Alfonso. No, correcto, si circuló y el nombre del filatelista ya no es muy conocido por el largo tiempo que ha transcurrido, pasa como una carta normal. Claro. Gracias. No, por favor. Alexander. Buenas noches. Martín, felicidades por la presentación, muy extensa y muy amplia y realmente muy aleccionadora. Me llama poderosamente la atención de que si hubo tanta euforia de venta o de compra, mejor dicho, en Buenos Aires, ¿por qué razón en otras provincias o regiones del país hubo sobrantes, tal como usted lo dijo, o incineración de esos sobrantes posteriormente por parte de las autoridades postales? ¿Por qué la euforia en Buenos Aires y no en el resto del país? Es una buena pregunta. Capaz que lo que falló yo creo fue la distribución. Distribuyeron demasiado en el interior porque yo creo que la distribución se hizo en función del movimiento de correo y no de donde estaban los coleccionistas, me parece. Entonces, yo creo que lo que falló ahí fue la distribución. De todas maneras, los sobrantes no fueron tantos. Fueron 5.000 y pico en uno y 10.000 en otro. O sea que es menos del 5%. En un caso será uno es un 5%, uno un 2%. Tampoco es que hubo una gran cantidad de sobrantes. Pero yo creo que, en definitiva, la falta de comunicación, ¿no? Si acá nos hubiera pasado en esta época, cuando la comunicación hubieran sabido la gente quizás de Paraná, de San Juan, donde hubo sobrantes, lo que estaba pasando en Buenos Aires, no creo que hubiera habido, pero yo creo que lo que falló ahí fue la distribución. Y la Comisión de Valores actuó muy seriamente, porque cuando obtuvo esos sobrantes, rápidamente procedieron a incinerarlos justamente para evitar especulaciones o por conocimientos hacerse de sellos fuera de lo que fue el día 12 de octubre. Gracias. Guillermo. Sí, muy buena presentación, Martín, muy bien hecha. La logística no la entiendo bien. Si hubo tanta gente en el correo, hasta las 2 de la tarde vendieron sellos, pero me dijiste que las multitudes estaban hasta las 5 o 6 de la tarde. Yo supongo que alguien que compraba el sello tenía que luego escribir una carta, depositarla en un buzón, y el buzón tenía que regresar al correo para ser matasellado en ese momento. Yo no sé a qué hora cierra el correo, pero debe haber cerrado muy tarde esa noche para que sea en el mismo día 12 de octubre. Y quizás eso puede explicar a algunos que están matasellados el día siguiente, que no lo llegaron a terminar de hacer. O no sé si en Buenos Aires hubo un problema en ese sentido comparado con las provincias, donde supongo que no hubo tanta gente. Pero se me ocurre que había un problema ahí de gentes. Y evidentemente superó todas las expectativas de planificación del correo, porque, como les decía, la población de la ciudad de Buenos Aires eran 600.000 personas, que aparecieran a las 5.000 personas a las 8 de la mañana en la puerta del correo antes de que abriera para buscar, era una multitud realmente para la época. Normalmente la gente en ese momento franqueaba las cartas y las tiraba en el correo, salvo imagino las certificadas, pero las simples era así. O sea que se podría dar lo que vos decís. De todas maneras, la cantidad de cartas franqueadas el día 13 que yo he visto no son más que mis dos manos, digamos, no son más de 8, 6, 7, 8. Y son difíciles de ver. Yo creo que el correo
debe haberse quedado hasta última hora levantando todos los buzones y matasellando eso con fecha 12 de octubre. Creo que ese día deben haber trabajado varias horas de más, imagino yo. Bueno, gracias. Martín, yo tengo una pregunta. La plancha esa que mostraste con el número del 127 arriba. Sí. Mencionas que es la única conocida, el único plate entero conocido de esos. ¿Cómo se determinan los otros números? ¿Están en algún registro o hay copias de otros pliegos? La Compañía Sudamericana de Billetes de Banco llevaba un registro y a cada plancha que hacía las numeraba en forma cronológica. Okay. La Compañía Sudamericana de Billetes de Banco ya venía trabajando con el correo y había hecho la serie que se conoce como de próceres chicos, que también era grabada, y había hecho sellos también fiscales y algunos otros sellos, y ya las planchas ya tenían esos números. Entonces, como venía en ese orden, a la plancha del 5 centavos, que fue la primera que hicieron, le tocó el 118, 119, y a la plancha del 2 centavos, la Compañía Sudamericana también grabó después la serie 3 próceres, que están intercaladas con los números conjuntamente con esta, no recuerdo los números, pero llevaba un orden cronológico de las planchas, ese era el número que le colocaba. Por un tema interno, de control interno. Sí. ¿Y de las otras se conocen pliegos enteros que tengan ese número de plancha o el número de plancha nunca está en los perforados? Yo no conozco ninguna plancha. Las planchas que vi, a ninguna se le ve el número de plancha, ese 127, 126. Solamente los pude ver en el ensayo que mostré, la plancha de ensayo, que tiene un tamaño más amplio, o en la reimpresión que hizo Paley en el 88, que él hizo la reimpresión justamente por suerte de la otra plancha, ya que tengo el 127 como ensayo y el 128 con la reimpresión de Paley. De los del 5 centavos, la verdad no tengo imágenes y tampoco tengo piezas. ¿Y de la plancha original que se utilizó para hacer la reimpresión, aún existe o ya no está? Sí, está supuestamente en el Museo del Correo, porque de hecho esa plancha, cuentan las crónicas, era que la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco y el Correo lo utilizaban como publicidad, porque el sello había tomado tanta difusión que cuando Argentina participaba de las ferias internacionales en París, esa plancha la llevaban y la mostraban dentro de las actividades que hacía Argentina como país avanzado, digamos, como ese sello era una muestra también de la calidad de impresión que teníamos en Argentina. Interesante esa parte, gracias. ¿Otras preguntas por ahí? Alexander, ¿tienes otra pregunta? Adelante. Sí, me nace el cuestionamiento si fue tan exitoso como lo fue en la colocación de este sello conmemorativo, que fue de solo un día, si el correo argentino, comercialmente hablando, aprovechó ese momento para crear otras emisiones que le fueran lucrativas. El correo argentino no. Lo que hizo, el próximo sello conmemorativo que emitió fue en 1902, fue por el puerto de Rosario, una conmemoración del puerto de Rosario, que fue 10 años después, y ya sabiendo que ese sello solamente podía ser utilizado a nivel interno, y lo sacó solo en el valor de 5 centavos. Pero no aprovechó, no trató de hacer un negocio con eso. De hecho, podría haber hecho un negocio si hubiera aumentado la emisión. De hecho, antes del lanzamiento, cuando ya se veía toda esta expectativa, se le quiso convencer a la Comisión de Valores de duplicar la emisión, de llevar de 200 a 400.000. Y no aceptaron. No aceptaron ni analizaron la posibilidad si estaban en condiciones de la Compañía Sudamericana de Billetes de Banco de hacer la impresión. Directamente no aceptaron porque dijeron que debía responder al movimiento normal de un día. Pero el correo no, después no lo tomó como una oportunidad económica, este tema de la demanda, ¿no?
Una pregunta adicional. No sé si usted ya lo habrá, ¿cómo se llama?, comentado. Hoy en día, ese sello, ¿qué tanto valor tiene? Sí, increíblemente es un sello que no es muy caro. Por ejemplo, uno ve la serie de Estados Unidos de que fue posterior, también por el cuarto centenario del descubrimiento de América, y tiene valores que son inalcanzables prácticamente. Sin embargo, este sello es un sello que está al alcance de cualquier filatelista medio, digamos. O sea, no se requiere ser un filatelista muy de bolsillo profundo, como dice un amigo. Digamos, es perfectamente coleccionable. Gracias. Yo siempre tengo un comentario de eso que no puedo evitar no decirlo, ¿no? En realidad ahí es rareza versus oferta y demanda. Es lo que realmente... Es muy gracioso ver porque veo hoy todavía publicaciones a veces en eBay o en algunos lugares donde ofrecen los sellos falsos y el comerciante los ofrece pensando que son los sellos verdaderos. Y la gente lo compra pensando que son los sellos verdaderos. Y a veces me encuentro hasta comerciantes acá locales, no muy experimentados, que me llaman y me dicen, ¿este es el falso o es el verdadero? O sea que todavía sigue dando confusión. Pero bueno. Así sucede. Ahí veo otra mano en alto. Diego Di Mauro. Hola Martín. Hola Diego. ¿Cómo te va? Bueno, te felicito por la presentación, muy buena. Así que bueno, vaya una felicitación. Me encantó la presentación y cómo mostraste ese sello. Aprovecho, vi que nombraste el tema del Museo del Correo y quería consultarte si tenés idea qué fue del material que estaba, dónde está el material que estaba en el Museo del Correo, si tenés idea de eso. Mira, creo que el que mejor sabe del tema es Miguel Rabiniani, creo que está todo en la Comisión de Comunicaciones, ¿no, Miguel? ¿Vos sabés? No, lo que rescató, como se llama la Comisión de Comunicaciones, fue la biblioteca. Pero a mí me parece que el Museo del Correo fue desmantelado. Estuvo muchísimos años encerrado en unas barracas ahí en Constitución, en unos containers, y yo durante mucho tiempo no pude consultar la bibliografía porque estaba encerrada ahí, hasta que finalmente lo llevaron a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que ahora creo que tiene otro nombre, pero para mí las piezas importantes se perdieron. Creo yo, no sé, no quedó registro de eso. No, yo tampoco. Yo que estuve en el CNC y que me mostraron, porque eran muy amables y me mostraron muchísimas cosas, pero todo lo que me mostraron era papel. Quiero decir, publicaciones, documentos, pero no tenían material filatélico. Ese último material que estuvo exhibido en el hall y mismo en la sala que era el museo. Yo, la verdad, lo que creo personalmente es que en este país, desgraciadamente, hay mucha gente que no sabe el valor de esas cosas. Y cuando se privatizó el correo, directamente se agarró todo, se metió en canastos y se descartó. Así como muchas veces hay material fabuloso que uno encuentra tirado a la basura. Me parece que pasó eso. Quizás algún vivillo se llevó algún material bueno, no lo sé. Pero la verdad que me parece que ese material desapareció. Igual no tengo mucha información. O sea, yo lo que sé que después de mucho tiempo estar esperando, me enteré que la CNC tenía todo lo que era la biblioteca y entonces pude ir a consultar material, pero eso es todo. ¿Y actualmente se puede consultar la biblioteca allí, en la CNC? Yo pienso que sí. Igual hace mucho que no voy. Sé que cambió de nombre, no sé si alguien sabe cómo se llama ahora. Está enfrente de lo que antes era la Biblioteca Nacional en México, en la calle México. Ajá. No sé si lo ubicás. Ahí enfrente, está en una esquina. Pero tiene otro nombre, me parece ahora. La CNC. La CNC era en su momento, cuando yo fui. Y ese mismo organismo ahora está frente a la biblioteca, la ex Biblioteca Nacional. Sí, eso mismo, sí, en una esquina. Se llama ENACOM. Gracias. Okay. Gracias. Okay, sí, gracias. Sí. Gracias por la información. Hay una pregunta en el chat. Sí. Que dice... Yo en la década del 50
ya se hablaba de que las piezas importantes del correo habían sido robadas. Ya en la década del 50 se lamentaba que no estaban esas planchas que vemos en algunos libros, que ya habían sido robadas y trozadas. O sea, no es por la privatización del correo, sino estamos hablando más de 40 años antes. Eso sí. Sí, de todas maneras, en el año 88 Paley pudo hacerse de las planchas de los Rivadavia y encontró la plancha de la Carabela, o sea que... Sí, pero estamos hablando de las planchas, pero yo estoy hablando de las planchas impresas, de las estampillas, no del material metálico, hablo del material de papel, el que se vendían. Cuando en el Museo del Correo se guardaban las planchas, una plancha de por lo menos de cada emisión. Eso desapareció. Como desaparecieron muchos libros. No sé si es una leyenda urbana, pero hasta hace poco algunos filatelistas me comentaron que hay un depósito en Bransen, así fue como lo transmitieron primero, y les cuento a los que no son de Buenos Aires, de Argentina, hay una ciudad Bransen en el interior de la provincia de Buenos Aires y una calle Bransen en La Boca. Hay filatelistas que se fueron a la ciudad de Bransen, en el interior de Buenos Aires, a buscar ese depósito, y resulta que la última información es que está en la calle Bransen, existe, hay material guardado con 4 llaves del correo. Todavía no se abrió y solamente se sacó la bibliografía. No sé si es una leyenda urbana, si son comentarios, si son deseos, pero eso se comentó varias veces. Ojalá se rescate algún día todo eso, Esperemos que se abra. Alberto. Ojalá, ojalá se salve. Y pagar la deuda. El sueño del pibe sería. Claro. Ahí veo otra mano. A la calle Bransen, perdón. Sí. No, ahí veo una mano en alto, Rafael. Sí, muy buena presentación, Martín. Me está bien interesante que en Puerto Rico hicieron lo mismo un año después de hacer ese sello conmemorativo. Ellos hicieron el famoso sello en Puerto Rico, le llaman el Barquito, que también fue por venta por un solo día. Interesante, sí. Varios países, creo que Nicaragua también hizo después. Aparte de, bueno, Estados Unidos, la famosa serie esa. Creo que fue después un evento muy, muy celebrado. Acá una cosa que no comentamos en la presentación es que, bueno, hablamos de descubrimiento de América porque estamos hablando de filatelia, pero hoy por hoy ya el tema de descubrimiento de América es un término un poco desactualizado, ¿no? Correcto. No fue el descubrimiento de América en esa fecha, sino que, bueno, sí. América ya existía de antes y existían los pueblos originarios, por supuesto. Y aquí le cambiaron hasta el nombre. Indigenous People Day. Sí. Fue la llegada de los primeros turistas a América. ¿Qué tal? ¿Han hecho planchas de esa serie, plating, de las hojas o no? No, discúlpame, no te planchas de... la reconstrucción. Para identificar las posiciones. No, son grabados. Los sellos son todos iguales porque al ser grabados de un solo cuño no hay diferencia. No es como el litografiado que vos tenés con la piedra que tenés diferencia. Son todos sellos, los sellos son todos iguales. Tenés errores de impresión, una sobrecarga de tinta tal vez, o alguna manchita que puede haber dado, pero no es que tenés errores repetitivos en las planchas porque al ser grabado, el sello son todos iguales. En eso pase aburrido, pero tienen interés por otros temas. Ok, yo creía que era litografiado. No, es grabado, es grabado. Ok. Gracias. No, gracias a vos. Mauricio. Gracias. Primero, Martín, muchas gracias por tu presentación. Solo un comentario. Aquí en Honduras hubo una emisión también que solo circuló un día, aunque no fue en el siglo XIX, sino que fue hasta en el siglo XX, hasta en 1900.
30, que se hizo una emisión que circuló solamente el día 11 de agosto y tenía la restricción que uno solo podía comprar no más de 5 series por persona. Así que quien necesitaba más tenía que ir o varias veces o mandar a algún conocido al correo. Pero siempre me ha llamado la atención estas series que salen solo por un día. Algo muy curioso. Sí. Otra cosa que me llamó la atención fue Argentina emite la estampilla conmemorativa, pero siendo conmemorativa no sacaron matasello. Uruguay no sacó estampilla, pero sacó el matasello. ¿Qué pasó? ¿No se pusieron de acuerdo? No sé. El otro día, no sé si está Walter, pero el otro día lo comentábamos con Walter eso. De hecho, que dice que estaban muy conectados Argentina, Uruguay, mismo hasta con Paraguay, así que posiblemente también el sello resellado de Paraguay surge como consecuencia de que sabían que Argentina iba a sacar una estampilla y todos querían sumarse a los festejos, ¿no? Y la verdad que el matasello es muy lindo, el matasello de Uruguay, le pusieron mucho esmero, y ¿Sí? los uruguayos con mucho orgullo dicen que es el primer matasello conmemorativo del mundo, pero que también tuvo su historia, por eso no quiero spoilear a Walter, porque podría ser un show and tell perfecto, porque también tuvo falsificaciones y todo. Es muy interesante conocer la historia de ese matasello también. ¿Otras preguntas por ahí? Hay una pregunta en el chat que la podemos contestar Sí, rápidamente. adelante. ¿Se conocen por las crónicas qué colores utilizó el artista en la acuarela original? Dice que son colores claros, lo único que dice, no dice qué colores, cuando se describe la acuarela, que se utilizaron colores claros, yo imagino que serían celestes o colores así, tenues. Pero esa color, la acuarela esa que mostramos la foto en blanco y negro, pero esa color. ¿Y esa pintura de dónde la sacaron? O sea, ¿se sabe cuándo la tuvieron en la mano? Sí, la tuvo en la mano justamente don Walter Bose. En 1968 él hizo una publicación, un librito muy pequeño, contando un poco la historia de este sello, recopilando informaciones sueltas, y contó que en ese momento tenía en la mano esa acuarela. Yo creo que el tener esa acuarela en la mano fue lo que lo impulsó a hacer el librito para mí. Y le sacó una foto, en aquella época, foto blanco y negro, Claro. yo en el año 68, pero una muy buena definición. Y Pero, la acuarela esa del dorso está firmada por Rodolfo Las y certificando que es el original que dio origen, digamos, a la serie. Y me decías, Henry, me hacías una pregunta, no te escuché. sí, y en el libro o en la anécdota no menciona de dónde, en ese momento, de dónde sacó esa acuarela. La tenía un coleccionista. Ah, ok. La tenía un coleccionista muy famoso, que había sido, no me acuerdo el nombre ahora, pero de la época, un coleccionista famoso de la época. Ok. Sí. Gracias. No, de nada, gracias a usted. ¿Alguna nota final por ahí? Y el coleccionista famoso puede haber sido el señor Laaz, que era el dueño de la imprenta sudamericana. Sí, claro, pero en el año 68, cuando la tuvo Bose, él dice de quién era propiedad. No sé si lo tengo acá, pero en el año 68 la tenía un coleccionista de aquel momento, de la década. En el año 39 se hizo el Congreso de la UPA en Buenos Aires y el Correo emitió un libro de 2 tomos escrito por el señor De Luca, que era empleado del Correo, y hay un montón de fotografías, habla de emisión por emisión de la Argentina hasta el año 39. Y esas fotografías que él incluye en su libro, eso es lo que yo digo que se robaron.
no existe más. Y todo eso eran fotografías de lo que estaba en el museo. O en Claro, custodia. claro, Ok. porque este señor se le encargó, se le dio a disposición el museo y él puso, Ok. tenía todo a disposición. O sea, si queremos ver el museo, tenemos que ir al libro ese. Lo que fue el museo. Lo que fue el museo, lamentablemente. Bueno, así sucede, ¿no? En varios países, creo. Desafortunadamente. Bueno, si no hay nada más por ahí, Martín, nuevamente, muchísimas gracias. Muy interesante la presentación. Excelente, Martín, muy bueno. Y el día de mañana